Bueno, indudablemente estamos ante una crisis más de la Unión Europea, pero ¿de qué manera esta crisis puede profundizar en ese déficit que tiene la Unión Europea en el concepto de unión? Es decir, que todos sabemos que la historia de la Unión Europea es un quiero y no puedo. Es un largo y constante intento de integración, pero que no se termina por consolidar nunca. Cómo esta última crisis, que está reflejándose en los dos temas que estáis tratando, tanto el de los refugiados como el de la poca adhesión que tiene Inglaterra o el Reino Unido en la propia Unión, puede afectar al futuro más inmediato de la Unión. Ahora mismo es que lo triste es que hay una mayoría. ¿Se acuerda usted de aquellos años en los cuales se decía que se juntaba Berlusconi, Tony Blair, Aznar, y se habían construido como un bloque que podía paralizar o podía imponer determinadas decisiones en el seno de la Unión Europea? ¿Se acuerda usted? Hace Los unos años, dominantes, los que tiraban del carro. en aquel momento, y que sorprendió o cogió por sorpresa a franceses y alemanes y a Benelux, que era el grupo que normalmente votaban, como decimos de broma, a pito, que es la expresión que usamos aquí. Votan a pito. Cuando Francia y Alemania llegan a un acuerdo, tienen ya 4 o 5 países que votan lo mismo. Bueno, en aquel momento pues hubo un conflicto porque había 3 países con un peso en la votación en Consejo importante, como eran Italia, eran el Reino Unido y era España, que estaban, digamos, enfrentándose y estaban molestando al grupo que normalmente lideraba. Bueno, hoy en la mesa hay una mayoría absoluta, pero absoluta, es una mayoría del 70% del voto si lo juntamos, a cambiar la Unión Europea tal y como la entendemos hoy. El grave problema es que no hay un líder para tomar esa oportunidad histórica que yo creo que hay en la mesa y decir vamos a cambiar las cosas. Porque Alemania, ¿dónde estaría en esos dos grupos? Alemania está en el grupo de los que quiere continuar el status quo, cómo están las cosas. Ellos son muy cómodos. En los trabajos que yo hice en su momento, cuando trabajaba en la cuestión del lobby a la Unión Europea, representando intereses de un sector empresarial, yo tenía dibujada en una ficha las diferentes directivas o reglamentos que nos interesaban. Yo le ponía una sombrita de color a los países que votaban a favor o en contra. Y los países siempre eran los mismos. Siempre se veía que aquello cambiaba un país para allá, un país para acá, pero se votaba en bloque. Entonces, la situación en este momento es que ese líder no puede emerger. El Reino Unido es un referente ético para la Unión Europea, pero el Reino Unido nunca se ha encontrado cómodo aquí y no quiere liderar ese cambio. Si nos vamos a la historia, como le gusta a don Antonio, es que hay que recordar que el Reino Unido le dijeron 3 veces que no y lo dejaron ante el altar, el general de Gaulle, fueron a casarse con la Unión Europea y les dijeron usted no se puede casar 3 veces. A la cuarta lograron entrar en el año 73, pero claro, eso se les ha quedado como una espinita clavada. Entonces, ¿quién puede liderar esto? Nadie, pero es que ahora mismo es una situación kafkiana. Yo creo que es consciente de ese vacío Renzi. Sí, pero claro, él lo que quiere es liderar, pero por la vanidad de liderar. Absolutamente. No tiene nada nuevo que decir ni ofrecer, pero él se considera nuevo y que no puede ser comparado con Berlusconi ni con los anteriores gobiernos. Y él quiere aparecer como un innovador en Italia. Pero claro, figúrate en la innovación. La reforma que ha hecho de la ley electoral es un paso atrás gigantesco. Sí, sí. Entonces, respondiendo a don Daniel, hay una importante oportunidad en la mesa, pero dudo que alguien la vaya a coger. Sería mi deseo. Y de todos los europeístas. Sí, pero yo creo que de los europeístas con sentido común. Yo soy europeísta con sentido común, pero claro, lo que nos encontramos es que este es un edificio que no tiene ningún sentido. En España, yo creo, podríamos tirar a la basura el 95% de las cosas que se han escrito en los manuales de internacional público, lo que se comenta en la universidad sobre la Unión Europea es una mentira. Yo lo estudié en mis estudios, me memoricé el tratado artículo por artículo y cuando llegué a hacer una beca en la Unión Europea, en la cual en 5 meses ya sabía que yo no podía quedarme a trabajar allí por una serie de razones, pero me di cuenta que esto era una tomadura de pelo. Es decir, aquí a mí me habían contado que había una comisión, que esa comisión proponía en nombre del interés europeo una serie de directrices, ¿no? Como dice don Antonio, una serie de líneas de trabajo. Esas líneas de trabajo eran debatidas por los representantes de la soberanía popular, que eran los europarlamentarios, y al final, como había unos señores que pagaban, que son el Consejo, les llegaban los documentos de la Comisión medianamente retocados por el Parlamento, le llegaban al Consejo y ellos evidentemente ya defendían ahí el interés nacional y ponían el dinero encima de la mesa. Eso es una quimera, es una teoría. Es todo mentira. O sea, el tratado es mentira, lo que ocurre en la realidad es mentira, etcétera. Aquí manda el Consejo. Y en el Consejo mandan 3 o 4 países y estos 3 o 4 países le ordenan a la Comisión Europea: usted es una secretaría a mi servicio,
prepárame una prioridad de trabajo A, B y C, y además en esta línea. Pero es que ese consejo depende del consenso franco-alemán. Sí, señor. Con un apoyo holandés, y punto. Y la Comisión sabe que cuando llega algo de un comité de expertos o llega algo opinado por España, eso tiene un peso X, pero si que va cuando por llega Alemania tiene Y. Hombre, y se pone nervioso el director general y las unidades se ponen a trabajar. Y bueno, ¿cuántas veces? Yo podría comentar muchos ejemplos. El criterio técnico de la Comisión Europea es absolutamente contrario a lo que le manda Francia y Alemania. Claro. Y sin embargo, ellos están obligados porque saben que o lo hacen así o eso nunca verá la luz. Cuando ellos han impulsado líneas de trabajo, reglamentos, directivas que iban en contra del criterio, yo les he ayudado en ocasiones en esa maquinaria que hay que trabajar durante años para que una legislación vaya en una dirección o en otra. Cuando ellos han trabajado en contra de lo que dice quien manda, eso se suele caer en el 90% de las ocasiones. El Parlamento es una tomadura de pelo. Es decir, el Parlamento en Europa, elecciones, nos vamos a Europa, España en Europa, el socialismo en Europa, el liberalismo en Europa. Todo esto es una tomadura de pelo. ¿Quién pone en las listas a los parlamentarios europeos? Y además, a usted, don Antonio, le gusta la estética, es que ni se esconde. No, ya sí. Es decir, que aquí ya es clásica esa cena que tiene lugar la noche antes del comienzo de las cumbres europeas, donde se ven los franceses y alemanes, se hacen unas fotos, hacen un par de declaraciones y el resto de países tienen que entrar asustados a la reunión. Además, el propio Cameron, con lo que hablamos ayer de la visita urgente y rapidísima en Francia, lo demuestra también, que sabe perfectamente. Pero lo que sí hay un ligero desconcierto porque Merkel ha perdido la iniciativa. No digo que ha perdido la hegemonía, sigue teniendo la Alemania, pero Merkel ya no tiene la iniciativa, no se ve actuando ni dictando órdenes. Sí, es el caso. Por lo menos por las informaciones que tengo en la mano, ha estado silente. No sé, ha hecho un par de comentarios, no se le conoce declaración. Eso es incompatible con tener la hegemonía. Sí. Sin embargo, la hegemonía en el día a día, Francia y Alemania la tienen bien cogida, ¿eh? Claro, porque lo tienen ya en el funcionariado. En la inercia del movimiento europeo está ya esa hegemonía bipolar Francia-Alemania. Y diré más, ¿usted sabía, don Antonio, que, por ejemplo, los franceses y los alemanes hacen reuniones, en principio que deberían estar prohibidas, de todos los grandes cargos de la Comisión Europea de su país para darles directrices? No lo sabía, no. Esos son encuentros periódicos donde se les sienta en una sala, se les cierra la puerta y se les dice: señores, el interés nacional alemán es este. Bueno, yo me quedo con la explicación magnífica que nos has dado sobre el funcionamiento real de la Unión Europea y quiero comentarle a Papi que hace unos meses tuvimos el atrevimiento, don Antonio y yo, comentar un artículo de un premio Nobel de Economía, no sé si lo recuerdas. Sí, me acuerdo. Donde hablaba de las excelencias democráticas de la Unión Europea. Ay, señor. Y lo dimos pal pelo bastante. No, bueno, era premio Nobel de Economía. Pero son palabras de propaganda que están imbuidos. Saben que para tener el premio Nobel tienen que decir esas cosas, si no, no se lo darían el premio ¿Lo Nobel. recuerdas? Claro que me acuerdo. No.